Hola muchachos, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Buenas tardes, profe. Sí, se escucha bien. Chévere, gracias, Clever. Bueno, continuando con el programa y con la parte del derecho procesal civil internacional, hoy vamos a ver uno de los temas centrales de la materia y que me gusta a mí detenerme un poco más porque tiene una relevancia práctica muy alta, y es el tema de los criterios atributivos de jurisdicción en el sistema venezolano de derecho internacional privado. Ya nosotros la semana pasada sentamos las bases del derecho procesal civil internacional en forma amplia, y hoy vamos a ver, y luego vimos unas bases generales de la jurisdicción. Hoy vamos a ver exactamente a través de qué criterios los tribunales venezolanos pueden asumir jurisdicción para conocer un caso de derecho internacional privado. Esto luego de que se ha establecido previamente la internacionalidad del caso, porque recuérdense ustedes que dentro de la metodología de resolución de los casos de jurisdicción tenemos que en primer lugar establecer siempre si el caso es internacional o no. Ahora, partiendo del sistema de fuentes establecido por el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, nosotros tenemos que comenzar necesariamente por los criterios atributivos de jurisdicción previstos en los tratados internacionales. Estos tratados internacionales, entre estos tratados internacionales tenemos principalmente al Código Bustamante, que tiene algunas normas en materia de jurisdicción que vamos a ir viendo a continuación. En cuanto a las... Profe, perdone. Adelante, Perdone. adelante, Digo, Clever, sí. digo que este primer criterio de fuente, es que no lo entendí bien allí, no lo escuché muy bien. El primero que mencionó, ¿cuáles eran? Los tratados. No, que de acuerdo con el orden de prelación de fuentes, vamos a comenzar con los criterios de atributivo de jurisdicción previstos en los tratados internacionales y concretamente con el Código Bustamante, que son los que voy a comenzar a explicar ahora. Bien, dentro de los criterios de jurisdicción establecidos en el Código Bustamante, nosotros tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que el Código Bustamante, al igual que ocurre con la Ley de Derecho Internacional Privado, divide los criterios en uno general, aplicable a cualquier tipo de causa, y unos de carácter especial, que van a depender su aplicación de la naturaleza específica que tenga el caso que se está discutiendo ante el juez determinado. Entonces, a partir del artículo 318 del Código Bustamante, nosotros tenemos el criterio general de jurisdicción, que en el caso del Código Bustamante es el de la sumisión voluntaria, o, en otras palabras, de la autonomía de la voluntad de las partes en materia de jurisdicción. El artículo 318 del Código Bustamante nos especifica varias cosas, y aquí vamos a ir separando algunos aspectos que vamos a tener que ir atendiendo de forma individual. Indica esta norma lo siguiente: será en primer término juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda clase, aquel a quien los litigantes se sometan expresa o tácitamente, siempre que uno de ellos por lo menos sea nacional del estado contratante a que el juez pertenezca o tenga en él su domicilio, y salvo el derecho local contrario. Agrega la norma en una parte único que la sumisión no será posible para las acciones reales o mixtas sobre bienes inmuebles si la prohíbe la ley de la situación. Aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar,
y de nuevo reitero que el criterio general es la manifestación de la autonomía de la voluntad de las partes en materia de jurisdicción. Y ya la norma nos está indicando que esa manifestación de voluntad se puede establecer de dos formas, de forma expresa o de forma tácita. Y ya vamos a ir viendo en qué consiste ese expreso o tácito. Pero nos indica también el artículo 318 del Código Bustamante que hay un requisito de vinculación entre el territorio y el foro. Es decir, no es una sumisión libre o irrestricta, al menos en principio. Hay sistemas que establecen que sus tribunales pueden asumir jurisdicción para conocer un asunto en virtud del ejercicio de la autonomía de la voluntad si hay una efectiva conexión entre el litigio y el foro. Pero vemos que aquí el Código Bustamante también se apega a ese requisito. Hay otros sistemas que establecen que esa vinculación no es necesaria. Esto sobre todo ocurre en materia de acciones de contenido patrimonial, en donde la autonomía de la voluntad se entiende que ya es criterio suficiente para que los tribunales asuman jurisdicción, con lo que no se exige mayor requisito en tal sentido. Ahora, el Código Bustamante tiene en esta norma una frase muy característica de este instrumento, y es que dice lo siguiente, que al menos una de las partes tiene que ser nacional del estado contratante al que pertenezca el juez o tener ahí su domicilio, y salvo el derecho local contrario. Salvo el derecho local contrario es un aspecto que no explica del todo Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven, que fue el jurisconsulto cubano en el que formó el proyecto original de este Código Bustamante, por lo que ha sido la doctrina la que ha entrado a discutir qué exactamente implica esto de salvo el derecho local contrario. En Venezuela básicamente tenemos dos grandes posiciones, una planteada por el profesor Javier Ochoa y otra planteada por la profesora Claudia Madrid. El profesor Javier Ochoa, en un estudio bastante completo del Código Bustamante, indica que que con respecto a esta norma del artículo 318, esa mención del salvo el derecho local contrario, lo que significa es que si el derecho interno de cada estado contratante tiene un criterio general de jurisdicción distinto al de la sumisión, va a prevalecer ese. ¿Qué ocurre con esta teoría? Si bien es un intento valorable de explicar lo que significa esta mención de salvo derecho local contrario, altera o subvierte el orden de prelación de fuentes del artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, porque ya nosotros hemos dicho y hemos explicado y vamos a seguir reiterando durante todo el año que en primer lugar tenemos que revisar las normas de los tratados internacionales y luego tenemos las de la ley interna. Entonces, esta pareciera no ser una explicación del todo satisfactoria, porque estaríamos entonces dando cabida a que en todo lo que indique el Código Bustamante que sea salvo derecho local contrario, si hay alguna norma que sea simplemente contraria, entonces se puede alterar el orden de prelación de fuentes. ¿Qué nos indica la profesora Claudia Madrid sobre esta norma? Que esto no se refiere al hecho de que ese salvo derecho local contrario implique que si hay un criterio distinto, este criterio general de sumisión voluntaria no aplica, sino que eso atiende por la propia ubicación de esa mención de salvo derecho local contrario,
que si el derecho interno no exige el requisito de vinculación entre el territorio y el foro con respecto a algún tipo de controversia, pues allí no aplicará esa exigencia del artículo 318 del Código Bustamante. Me explico. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un caso en donde una empresa chilena contrata con una empresa venezolana, o con una empresa venezolana, no, con una empresa colombiana, un contrato X que se ejecuta entre esos dos países, y ellos deciden acudir a los tribunales venezolanos como foro competente. En principio, por esta norma, ese criterio, ese acuerdo entre las partes no surte efecto porque no se cumple con el requisito. ¿Por qué no se cumple con el requisito? Porque tenemos dos personas jurídicas de nacionalidad distinta a la venezolana y que además tienen un domicilio por sus estatutos que no se encuentra en Venezuela. Entonces, en principio, allí no aplicaría esa sumisión voluntaria. Pero, ¿a qué nos lleva entonces esta interpretación del salvoderecho local contrario? Que nosotros tenemos que bajar momentáneamente a la Ley de Derecho Internacional Privado y verificar. En estos casos de acciones de contenido patrimonial, ¿se exige ese requisito de vinculación? La respuesta en este caso es no, por lo que a pesar de que ninguna de estas empresas pertenezca al sistema venezolano, podría ser perfectamente admisible el uso de la autonomía de la voluntad y por ende los tribunales venezolanos deberían asumir jurisdicción con respecto a este criterio o con base en este criterio. Entonces, esta segunda interpretación de lo que implica el salvoderecho local contrario pareciera ser más lógica y más acorde a cómo está configurado el sistema y permitiría, por ejemplo, que en Venezuela, en materia de acciones de contenido patrimonial, este requisito de vinculación entre el territorio y el foro no aplique. Con lo que allí entonces nosotros podríamos tener una interpretación más favorable a las partes en materia de acciones de contenido patrimonial respecto a al uso del criterio de sumisión voluntaria. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que no esté quedando claro? Ok. Entonces... Sí, adelante. Perdone que le pregunte. Entonces, en este caso, existe duda. O sea, yo tengo duda porque en realidad entonces no sé cuál sería si va a prelar el derecho local, entonces, o si va a ser entonces el derecho internacional. O sea, ¿por qué tengo la duda? Porque yo lo estoy viendo que es como que se contradice ahí, entonces no me queda claro, no quede claro de por sí en cuál de los dos el que se va a prelar por lo menos en este tipo en este criterio de fuente, cuando se trata de tratado internacional. Ok, veámoslo de la siguiente manera. Tú estás efectivamente aplicando el tratado internacional, pero el tratado internacional te dice con respecto a este requisito de vinculación entre el territorio y el foro, tú puedes mirar tu derecho interno. Si tu derecho interno lo exige, aplica. Si no lo exige, no lo aplica. Pero en todo caso, tú estás activando el criterio general de un tratado internacional. Ahí no estás alterando, por así decirlo, el orden de prelación de fuentes, porque es el propio tratado internacional el que te está dando pie a considerar lo que dice el derecho interno. Entonces, por ejemplo, en un caso en donde aplica el Código Bustamante, simplemente se debe llegar a la conclusión de si aplica o no el requisito de vinculación entre el territorio y el foro, considerando las normas que vamos a ver más adelante en este tema de la Ley de Derecho Internacional Privado. Pero ya ustedes pueden tener adelantado de que en materia de acciones de contenido patrimonial,
en Venezuela, internamente, no se exige el requisito de vinculación entre el territorio y el foro para la sumisión voluntaria. Pero de nuevo, Kleiber, tú estás aplicando el criterio del tratado internacional. Ahí no te estás yendo directamente a la ley interna, sino que para la aplicación de ese criterio del tratado internacional, tú consideras la ley interna a los efectos del requisito de vinculación. ¿Con eso quedó claro o queda todavía alguna duda? No, profe, ya lo entendí, ya lo capté. Lo que pasa es que cuando lo volví a explicar, estaba leyendo mientras iba explicando y ya capté que es porque es un criterio general, o sea, ya me ubiqué allí y a partir de eso es que ya ya capté la idea. Gracias, profe, ya. Ok, perfecto. Ahora, con respecto a las formas en que se puede verificar la sumisión voluntaria, les indicaba que hay dos tipos de sumisión voluntaria, o sumisión voluntaria expresa o sumisión voluntaria tácita. Que una buena manera de entenderlo es que la sumisión expresa implica la sumisión mediante acuerdo entre las partes, acuerdo escrito o mediante un contrato, si lo quieren pensar así, mientras que la sumisión tácita implica la sumisión mediante el proceso judicial. Vamos a ver de qué viene cada uno. El artículo 321 del Código Bustamante indica que la sumisión expresa se verifica cuando los interesados se entenderá por sumisión expresa la hecha por los interesados renunciando clara y terminantemente a su fuero propio y designando con toda precisión el juez a quien se someta. Y aquí tenemos que de nuevo tener en consideración varias cosas. En primer lugar, el Código Bustamante nos está exigiendo que en un solo acuerdo se presenten dos formas de ejercer la autonomía de la voluntad en materia de jurisdicción, como lo es la prórroga o elección y la derogatoria. ¿Qué implica cada una? Nosotros la semana pasada hablamos de la prórroga o elección, en donde básicamente lo que se indica es, las partes lo que indican es, nosotros queremos que este Estado y sus tribunales resuelvan mi controversia. Esas son prórroga y elección. La diferencia está, como indicamos la clase pasada, en que la prórroga existe cuando sin ese acuerdo ese Estado no tendría jurisdicción, mientras que la elección, cuando hay un vínculo previo entre el Estado y el litigio, solo que las partes eligen ese Estado determinado. La derogatoria lo que implica es que las partes excluyen la jurisdicción de ciertos tribunales que puedan estar también conectados con el asunto. Entonces, aquí lo que nos indica el Código Bustamante en el 321 es que las partes no solo deben indicar qué tribunal o qué Estado, mejor dicho, va a conocer sus controversias, sino que ellos también tienen que renunciar expresamente a el fuero al que ellos pertenecen, sea por la nacionalidad, sea por el domicilio o por algún otro vínculo que sea relativo a las partes. Entonces allí surge la duda de qué ocurre cuando las partes hacen una elección simple del tribunal. Elección simple, me refiero a una cláusula en donde simplemente se indique las partes mediante el presente contrato eligen a los tribunales venezolanos como los competentes para
conocer todas las controversias derivadas de la interpretación, ejecución y cumplimiento de este contrato de servicios X. Allí las partes no están renunciando a su fuero propio, entonces ahí se plantea entonces la cuestión de si esa cláusula es válida o no. Si bien esto todavía no ha sido del todo discutido ante nuestros tribunales, la doctrina tiene la tendencia de que una cláusula de este tipo debería interpretarse de una forma favorable, en el sentido de que, de alguna forma, cuando las partes eligen un estado determinado como tribunal competente, están de alguna forma excluyendo a los demás que pudiesen estar conociendo el litigio. Pero ya queda desde el punto de vista de argumentación de las partes dentro de un caso determinado, llevar y tienen argumentos en ambos sentidos, de llevar al juez a la conclusión de que, mire, esta cláusula no es válida porque no se cumplió con los requisitos del 321, o a través de una interpretación más acorde a lo que son los fines de la materia de jurisdicción, de que en efecto, si nosotros interpretamos la cláusula, se puede llegar a la conclusión de que también hay una derogatoria. Pero si nos atenemos a la letra expresa del artículo 321, llegaríamos a la conclusión de que las partes necesariamente tienen que derogar cualquier otro foro que pueda tener conexión con el asunto. ¿Cuál es mi recomendación desde el punto de vista práctico? Que si ustedes, y esto es algo absolutamente recomendable y es un valor agregado muy importante para nosotros los abogados, si nosotros tenemos en cuenta de que la operación en la que estamos prestando nuestros servicios es de carácter internacional, es necesario, es recomendable incluir una cláusula de elección de foro, y que yo estudie al menos de una forma previa y preliminar, obviamente, porque ahí eso puede mutar según las circunstancias de la relación en la realidad, cuáles son los estados que puedan estar conectados con el asunto. Entonces, cuando yo recomiendo a las partes firmar una cláusula, que la cláusula indique en lo posible que las partes eligen a este estado con exclusión de estos otros. Si tal vez son muchos los estados o hay dudas sobre si alguno de ellos pueden llegar a estar conectados con el asunto o no, una fórmula también válida puede ser que la cláusula indique que las partes eligen a los tribunales venezolanos como los competentes para conocer de este asunto, con exclusión de cualquier otro con el que pueda estar conectado a la presente causa, incluyendo aquellos a los cuales pertenezcan actualmente o en el futuro las partes. Allí creo que puede estar efectivamente cubierto este requisito de la autonomía de la voluntad, porque además prevé la posibilidad de que las partes cambien de domicilio o de nacionalidad, lo cual es igualmente posible, porque si no, entonces sería muy fácil para una de las partes simplemente cambiar su domicilio de un estado a otro para zafarse de un acuerdo de elección de foro, que no es lo ideal en la práctica. Pero de nuevo, la sumisión expresa lo que implica es que las partes se sientan y firman un acuerdo específicamente dirigido a ellos y elegir el tribunal competente. Esto puede ser un acuerdo independiente o puede ser una cláusula dentro del contrato principal que se esté firmando entre las partes. Ahora, ¿qué ocurre con la sumisión tácita?
La sumisión tácita, según el artículo 322 del Código Bustamante, implica lo siguiente: se entenderá hecha la sumisión tácita por el demandante con el hecho de acudir al juez interponiendo la demanda, y por el demandado con el hecho de practicar, después de personado en juicio, cualquier gestión que no sea proponer en forma la declinatoria. No se entenderá que hay sumisión tácita si el procedimiento se siguiere en rebeldía. En la sumisión tácita se verifica algo que también vemos en la sumisión expresa, y es que tiene que haber una conjunción de voluntad entre las partes. En el caso de la sumisión expresa es más fácil verificarlo porque simplemente se ve, ok, ¿quiénes firmaron este acuerdo y qué dice ese acuerdo? En la sumisión tácita es un poquito más complicado porque implica interpretar la conducta de las partes en el proceso. En el caso del demandante no hay mayor problema. Si el demandante acude a un estado determinado e interpone ahí la demanda, se entiende que él se está sometiendo a los tribunales de ese estado. Con el demandado es en donde hay un mayor detalle que hay que atender, porque lo que nos dice la norma es lo siguiente: el demandado se entenderá también sometido a menos de que él oponga la falta de jurisdicción, que es a lo que se refiere el artículo cuando indica que no se proponga en forma la declinatoria. Eso de no proponer en forma la declinatoria es no oponer o no alegar o no argumentar la falta de jurisdicción de ese tribunal en específico o de ese estado en específico. Si la parte demandada realiza cualquier acto procesal distinto a oponer la declinatoria de jurisdicción, se entenderá que se está sometiendo tácitamente a los tribunales que eligió el demandante al interponer su acción. Pero la propia norma nos da una excepción, y es que no se entenderá que hay sumisión tácita si el procedimiento se siguiere en rebeldía. Y esto nos lleva a considerar ciertas cosas. Les pregunto, ¿qué ocurre en Venezuela, ya ustedes viendo el proceso civil, cuando una parte es citada pero no acude al proceso? Luego de que se publican los carteles, ¿qué ocurre desde el punto de vista procesal? La confesión ficta. No propiamente la confesión ficta, pero está más o menos por ese tema. Sí, Michelle, que ibas a decir algo. No, bueno, yo iba a decir que se designaba un defensor público. Exactamente. Luego de que la parte se ha agotado la etapa de citación personal mediante boleta y se libra un cartel y la parte demandada no acude al proceso en ese periodo, se le nombra un defensor ad litem o defensor público en algunos procedimientos. Entonces, ¿qué ocurre en esos casos con la sumisión tácita? En esos casos no se verifica la sumisión tácita. La sumisión tácita solo ocurre cuando la parte directamente asistida de abogado o mediante apoderado judicial realiza acto procesal distinto a oponer la falta de jurisdicción. Así el defensor ad litem no diga nada sobre la jurisdicción, que ocurre muchas veces, allí no se verifica la sumisión tácita, sino que tiene que ser una actuación que venga directamente de las partes, sea de forma personal o a través del defensor ad litem, o a través de apoderado judicial, perdón. A eso es a lo que se refiere la parte final de la norma cuando se habla del procedimiento en rebeldía, que es una figura que también se evidencia en el derecho comparado, en donde si se agotan todas las formas de citación y la parte no acude al proceso,
ahí se entiende que hay un proceso de rebeldía y lo que nos dice la norma es que en esos casos no hay sumisión tácita. Ahora bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, si hay una medida cautelar y la parte acude y se opone a la medida cautelar sin oponer la falta de jurisdicción? Allí, si bien el Código Bustamante no lo prevé, en la práctica se ha entendido que tampoco se verifica la sumisión tácita, porque la urgencia de la medida cautelar impone a la parte como actuación más inmediata la oposición a la misma por haber sido esta dictada de inaudita altera pars. Pero en esos casos no se verifica la sumisión tácita y de hecho vamos a ver que la norma de la Ley de Derecho Internacional Privado sobre sumisión tácita incluso lo indica expresamente. Ahora bien, ¿qué implica también la sumisión tácita desde el punto de vista del demandado? Que tiene que haber una citación de las partes, sea por el tribunal, o sea que la parte se dio citada voluntariamente en el juicio. Hasta el momento en que la parte demandada no se haga presente en el juicio de forma personal o a través de apoderado judicial, no se verifica la sumisión tácita. De nuevo, hasta el momento en que la parte demandada no se haga presente de forma personal o a través de apoderado judicial, no se verifica la sumisión tácita, porque de nuevo es necesaria la conjunción de voluntades entre la parte demandante con interponer la demanda y la parte demandada con realizar cualquier acto procesal distinto a oponer la falta de jurisdicción. Nosotros vamos a ver hacia el final de este tema en qué momentos se supone que se puede oponer la falta de jurisdicción, pero les adelanto que según el artículo 57 de la Ley de Derecho Internacional Privado, no solo se puede oponer mediante cuestión previa, que es un punto que hay que tener bastante en cuenta. Ahora que también nos interesa tener en cuenta con respecto a la sumisión como criterio general de jurisdicción. Lo que nos indica el artículo 318 del Código Bustamante en su aparte único. Y es que allí se nos indica que la sumisión no será posible para las acciones reales o mixtas sobre bienes inmuebles si la prohíbe la ley de su situación. Eso implica que si, por ejemplo, nosotros tenemos un asunto de una acción reivindicatoria sobre un apartamento que está ubicado en Lima, en donde la parte demandante es panameña y la parte demandada es venezolana, y las partes eligen mediante acuerdo expreso a los tribunales venezolanos. El juez venezolano, cuando se siente a evaluar la eficacia de ese acuerdo, además de lo que ya hemos dicho del requisito de vinculación, de cómo se verifica la sumisión expresa, también tiene que revisar si el derecho peruano permite la sumisión extranjera en materia de acciones reales o mixtas sobre bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque eso es un criterio que normalmente se entiende de jurisdicción exclusiva, que era una de las excepciones que yo les nombraba en la clase pasada del principio de jurisdicción concurrente. Recuérdense, jurisdicción concurrente es que varios estados pueden tener simultáneamente jurisdicción sobre un mismo asunto por las distintas vinculaciones que tiene el litigio con cada uno de esos estados. La jurisdicción exclusiva lo que implica es que un solo estado puede conocer de un litigio por una razón técnica determinada. El criterio por antonomasia de jurisdicción exclusiva es el de
derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados en el territorio de ese estado. Y eso es lo que nos está recordando el artículo 318, porque lo que nos indica el artículo 318 es, mira, si la ley del lugar en donde se encuentra situado ese bien inmueble permite la sumisión a un tribunal extranjero, pues yo asumo jurisdicción como tribunal venezolano, pero si no lo indica, si no lo permite, pues en ese caso la sumisión no opera a pesar de que haya alguna vinculación con el foro venezolano. ¿Alguna pregunta sobre la sumisión? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿O todo bien hasta ahora? Sí, profe, todo va bien, todo entendible. Bien, con esta mención del artículo 318 del Código Bustamante en su parte única, nosotros tenemos además algo que va en excepción de una cosa que también vimos la semana pasada, y es lo relativo a la lex pori regis processum. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vimos el ámbito de aplicación de la regla, indicábamos que las normas de jurisdicción y de competencia se rigen por el derecho procesal del foro del juez. Pero aquí nos está indicando el Código Bustamante que el juez tiene que verificar una norma procesal extranjera para poder aplicar el criterio general de jurisdicción relativo a la sumisión voluntaria. Entonces ahí también tenemos de una forma especial una excepción a esa regla de que la ley del foro rige el proceso. Ahora bien, ¿qué ocurre en los casos en donde no existe una sumisión ni expresa ni tácita, o existiendo sumisión expresa, la misma no es eficaz o válida? Pues los tribunales tendrán que pasar al estudio de los criterios especiales de jurisdicción que comienzan a partir de los artículos 323 y siguientes del Código Bustamante. Comenzamos con el artículo 323 y con cada uno vamos a indicar a qué tipo de acción se refiere y vamos a ir viendo en detalle cada uno de los criterios. En el caso del artículo 323 nos indica lo siguiente: fuera de los casos de sumisión expresa o tácita y salvo el derecho local contrario, será juez competente para el ejercicio de acciones personales el del lugar del cumplimiento de la obligación y, en su defecto, el domicilio de los demandados y, subsidiariamente, el de su residencia. Aquí, ¿qué está haciendo la norma? Está poniendo dos criterios concurrentes está haciendo un criterio escalonado que lo tienen que estudiar en orden. Me explico. Ustedes van a, si tienen, por ejemplo, el caso del contrato entre una persona jurídica peruana con una persona jurídica venezolana que se ejecutó entre Venezuela y Perú. Ambos son estados parte del Código Bustamante. No tienen reservas sobre estas normas de jurisdicción. Entonces vamos al criterio general de sumisión. No se verifica ni expresa ni tácitamente una sumisión voluntaria de las partes. Pasamos entonces al artículo 323. Allí tenemos que aplicar en primer lugar el criterio del lugar del cumplimiento de la obligación. Y aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, y les pregunto a ver qué ustedes creen. Cuando nos habla el artículo 323 del lugar del cumplimiento de la obligación, ¿se refiere a cualquier obligación del contrato o a la obligación del contrato que fundamenta el litigio que está conociendo el juez venezolano?
Por ejemplo, nosotros en ese contrato entre Perú y Venezuela tenemos que el contrato indica que en Venezuela se tenían que entregar las mercancías, pero la demanda es por falta de pago, y el pago se indicaba en el contrato que tenía que ser realizado en una cuenta bancaria en Perú. Allí nosotros podemos decir que se verifique este criterio. ¿Qué creen ustedes? Profe, disculpe, ¿podría repetir la pregunta o por lo menos para tenerla clara? Ok. Cuando el artículo 323 del Código Bustamante nos indica como primer criterio subsidiario al de la sumisión voluntaria, que el del lugar del cumplimiento de la obligación, la pregunta es, ¿esa obligación puede ser cualquiera del contrato o de la relación, o la obligación que activa o que está siendo discutida dentro del litigio? Profe, creo que pudiera ser cualquiera porque dice que es un caso que no está sometido ni a la sumisión expresa o tácita. Entonces, o salvo el derecho local en contrario, y en ese caso sería el juez el competente, y en este caso sería para cualquiera, no necesariamente para la que esté dentro del litigio. Así lo veo yo. Ok, ahí tenemos que tener en cuenta algo que nosotros vimos en la última clase, y es que recordemos que las normas en materia de jurisdicción y su interpretación debe estar basada en los principios que nosotros hemos visto. Uno de esos principios es el principio de proximidad razonable entre el litigio y el foro. Si por ejemplo en lo que se está discutiendo... ¿Ahora se escucha? Sí, profesor. Ok. Lo que les indicaba es que aquí tenemos que tener muy en cuenta el principio de proximidad razonable, es decir, que exista una efectiva vinculación entre el litigio y el foro. Si bien la norma no diferencia entre la obligación que es objeto de la pretensión o aquella que no, con lo que la interpretación que da Kleiber podría ser defendible, y de hecho es algo que yo he alegado en la práctica, hay también argumentos para indicar de que la obligación no debería ser cualquiera, sino la obligación que se está discutiendo en el propio litigio, porque eso es lo que implica la conexión efectiva entre el litigio y el foro, en virtud de lo que establece el principio de proximidad razonable. Entonces, eso va a depender de cuál es la posición que ustedes defiendan en el proceso. Si ustedes son parte demandante y quieren o les conviene por su posición procesal que conozcan los tribunales venezolanos, tal vez ustedes vayan a defender, mira, en este caso como no se diferencia, pueden ser los tribunales venezolanos porque una de las obligaciones estaba prevista aquí. Pero si son parte demandada, lo que puedan tal vez indicar es que allí no se habla en el artículo 323 de las obligaciones o de cualquier prestación prevista en el contrato, sino que se habla de lugar de cumplimiento de la obligación. ¿Cómo debe entenderse ese lugar de cumplimiento de la obligación a la luz de los principios en los que se basa la jurisdicción venezolana? En que tiene que operar o tiene que cumplirse en Venezuela la obligación cuyo cumplimiento se está discutiendo en el juicio. Entonces,
por ejemplo, en ese caso de entre la empresa peruana y la empresa venezolana, la empresa peruana puede tener un buen argumento para indicar que en ese caso no se verifica este criterio porque la obligación que se está verificando o que se está discutiendo, que es la obligación de pago, no era cumplidera en Venezuela. Ahora bien, hay un aspecto adicional que hay que tener en cuenta en cuanto al criterio del lugar de cumplimiento de la obligación, y es cómo se debe calificar este criterio. Calificar, me refiero en pocas palabras, aunque eso tiene una mayor complicación que vamos a ver más adelante, es qué se debe entender por lugar de cumplimiento de la obligación. Porque como estamos ante supuestos de hecho conectados con varios ordenamientos jurídicos, pues allí puede surgir la duda de cuál es la definición que debe tenerse del lugar de cumplimiento de la obligación. En el sistema venezolano no ha habido mayor pérdida y lo que se ha dicho es que debe tenerse en cuenta la definición de lugar de cumplimiento establecido por el artículo 1295 del Código Civil. De nuevo, la interpretación que ha dado tanto la doctrina como la jurisprudencia venezolana es conectar este criterio del lugar de cumplimiento de la obligación, que también vamos a ver reflejado en la Ley de Derecho Internacional Privado, con el artículo 1295 del Código Civil. ¿Qué nos dice el artículo 1295 del Código Civil? Vamos a leerlo un momento. No, si quieres lo leo. Adelante, Cleber, sí. El pago debe hacerse en el lugar fijado por el contrato. Si no se ha fijado el lugar y se trata de cosa cierta y determinada, el pago debe hacerse en el lugar donde se encontraba la cosa que forma su objeto en la época del contrato. Fuera de estos dos casos, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo lo que establece el artículo 1528. Exacto. Allí el artículo 1295 del Código Civil nos da la pauta de lo que es del lugar del cumplimiento de la obligación. Cuando allí se habla del lugar de pago, se habla en general de no solo pago de cantidades monetarias, sino de cumplimiento de la obligación contractual. Entonces, por ejemplo, si se trata de entrega de mercancías, nosotros tenemos que atender, según lo que dice la norma, en primer lugar, a lo que dice el propio contrato. Si el propio contrato nos establece un lugar de cumplimiento de esa obligación de entrega de las mercancías, pues ese es lo que tenemos que interpretar para los efectos de la aplicación del criterio de jurisdicción del artículo 323 del Código Bustamante. Pero, de nuevo, allí lo que tenemos que tener en cuenta es lo que nos indica el artículo 1295. Aquí lo que se está haciendo básicamente, y eso lo vamos a ver más adelante, no importa si en este momento si no lo entienden del todo, lo que se está realizando es una calificación según la Lex Fori. Es decir, se está utilizando la Lex Fori para calificar un aspecto incluido en una norma de derecho internacional privado, que en este caso es una norma de jurisdicción. Ahora, el artículo 323 nos dice que el lugar de cumplimiento de la obligación es el criterio principal en materia de acciones de contenido patrimonial cuando no existe la sumisión voluntaria. Pero ¿qué ocurre si no tenemos certeza de ese lugar de cumplimiento de la obligación o no hay forma de determinarlo? Pues nos da otra alternativa. La otra alternativa que se nos da, aquí estoy abriendo de nuevo, pues se me cayó la conexión con la presentación,
La otra alternativa que nos da es el domicilio de los demandados y subsidiariamente el de su residencia. Les pregunto, según lo que nosotros vimos en el tema 3 relativo al domicilio. El Código Bustamante nos da normas para establecer el domicilio de las partes o nos remite a la ley interna. ¿Qué recuerdan de ese aspecto? Pues en ese caso, ustedes tienen que irse más atrás en el Código Bustamante a lo que nos indica el artículo 22. ¿Qué nos indica el artículo 22 del Código Bustamante? Que, como dice Seymar en el chat, que el concepto, adquisición, pérdida y recuperación del domicilio general y especial de las personas naturales o jurídicas se regirán por la ley territorial. Entonces, para aplicar el artículo 323, el juez, en cuanto al criterio del domicilio del demandado, va a atender a las nociones establecidas por el, en primer lugar, artículos 11 al 15 de la Ley de Derecho Internacional Privado si se trata de personas naturales, o los artículos 28 del Código Civil y 300 y 203 del Código de Comercio si se trata de personas jurídicas. Entonces, en esos casos, el domicilio no se define según el Código Bustamante, sino se define según la ley interna. Ahora, el artículo 323 también nos da como criterio el de la residencia del demandado. La residencia del demandado puede ser algo interesante porque básicamente implica el lugar en donde se encuentre la persona, que no constituye todavía propiamente el domicilio. Entonces, eso nos podría dar pie a que, por ejemplo, si la parte demandada tiene aquí en Venezuela 1, 2 o 3 meses, que no ha cumplido los 6 meses o ese año que nosotros hemos dicho que son más parámetros del establecimiento del domicilio, podría haber entonces argumentos en esos casos para indicar, mira, como aquí también se habla de residencia, entonces tenemos ese criterio en la práctica. Eso de nuevo va a depender mucho de las circunstancias del caso, pero es un argumento que se tiene disponible en ese sentido para los demandantes, para ellos llevar al juez a la conclusión de que en efecto los tribunales venezolanos tienen jurisdicción, que es a quien le interese en definitiva argumentar eso, es a la parte demandante, no la parte demandada, porque la parte demandada se tratará de excepcionar de cualquier forma posible del hecho de estar sometido a los tribunales venezolanos. Esto es en lo que respecta a las acciones de carácter personal. ¿Qué ocurre con las acciones de carácter real? Nosotros tenemos en el Código Bustamante dos normas. Tenemos en primer lugar el artículo 324 en materia de bienes muebles y el artículo 325 en materia de bienes inmuebles. El artículo 324 nos indica lo siguiente: para el ejercicio de acciones reales sobre bienes muebles será competente el juez de la situación, y si no fuera conocida del demandante, el del domicilio y, en su defecto, el de la residencia del demandado. Les pregunto con esta norma, ¿esta norma es aplicable para Venezuela?
ahí vamos viendo por qué es importante tener a la mano la información de los tratados internacionales. Porque si bien ya es establecido que Venezuela es Estado parte del Código Bustamante, si nosotros nos vamos a la información de las reservas que hizo Venezuela al momento de ratificar el Código Bustamante, veríamos que el artículo 324 es una de las normas que ella se reservó. Y se lo reservó por qué forma, o por qué razón, mejor dicho. Porque en este caso se establecía como criterio aplicable no solo el del lugar de la situación, que era el vigente en el derecho interno venezolano para el momento en que se ratificó el Código Bustamante en 1932, sino que también se dejaba abierta la puerta al aplicar el criterio de que estaba más vinculado con la persona del tenedor del bien mueble, que es como la otra opción en materia de ley aplicable a los bienes muebles. Entonces, de hecho, esa fue es la justificación que da que da la doctrina con respecto a esta reserva del Código Bustamante. A lo que nos lleva es que en efecto esta norma no aplica para Venezuela. Sí aplica la norma del artículo 325, que indica lo siguiente: para el ejercicio de acciones reales sobre bienes inmuebles y para el de las acciones mixtas de deslinde y división de la comunidad, será juez competente el de la situación de los bienes. Esta norma aplica tanto para los bienes inmuebles como, de nuevo, como lo indica allí, para las acciones mixtas de deslinde y división de la comunidad. Entonces, por ejemplo, si tenemos una acción reivindicatoria de un apartamento ubicado en Los Palos Grandes entre una persona con nacionalidad y domicilio en Honduras y una persona con nacionalidad y domicilio en Venezuela, ambos estados parte del Código Bustamante, no aplican la sumisión voluntaria y esto es una acción de carácter real, pueden los tribunales venezolanos asumir jurisdicción en virtud del artículo 325, porque el bien que se está disputando está ubicado en Venezuela. Pero, por ejemplo, si se trata de una acción de partición de una comunidad conyugal, en donde tenemos bienes ubicados en Venezuela, también eso no, esta misma norma del 325 nos permite a los tribunales venezolanos asumir jurisdicción por estar ubicados bienes aquí en Venezuela. Y como no hay una especificación en tal sentido, se entiende que no hay un mínimo de bienes que deban estar ubicados en Venezuela. Lo que impone el principio de proximidad razonable es que debería haber un porcentaje razonable de bienes de la comunidad acá para que se puedan asumir jurisdicción de una forma razonable. Ahora, con respecto a eso de la comunidad, de la división de la comunidad, les pregunto a ver qué ustedes piensan. Imaginémonos el caso, de nuevo, de una comunidad conyugal en donde hay un apartamento en Venezuela, unas cuentas bancarias en los Estados Unidos, otro apartamento en España y unos bienes muebles, por ejemplo, en Colombia. Según lo que nos dice esta norma, si hay un apartamento en Venezuela, los tribunales venezolanos pueden asumir jurisdicción para conocer de esa demanda de división de la comunidad. La pregunta es,
esa jurisdicción se extiende solo al bien que está en Venezuela o a todos los bienes que conforman la comunidad que se está dividiendo mediante esa acción. ¿Qué creen ustedes? Bueno, pero yo creo que se extiende a todos los bienes que conforman la comunidad por razones, no sé, digo yo, una razón que yo le daría sería una razón económica, porque entonces van a ir a hacer un juicio, o sea, van a ir a demandar en Colombia los bienes muebles que tienen y en Estados Unidos van a demandar las cuentas, no tendría sentido. Entonces, como es una comunidad, todo debería resolverse en un mismo juzgado. Exacto, y ahí Michelle nos está dando pie además a una razón que es bastante, que tenemos también que tener muy en cuenta y que aplica de igual forma para el 327 que vamos a ver en unos momentos. Que cuando hablamos, por ejemplo, de comunidad conyugal, estamos hablando de una universalidad de bienes, en donde opera o donde debería operar el principio de la unidad. Lo que quiere decir que en cuanto a la jurisdicción y en cuanto a la ley aplicable, toda la comunidad de bienes debería tener un mismo destino. Con lo que eso nos lleva además a lo que nos plantea Michelle, de que es más razonable desde el punto de vista de la utilidad propia de las partes y desde el punto de vista económico que toda la disputa de la universalidad de bienes se decida en un solo tribunal y que ese tribunal decida el destino de todos esos bienes. Entonces, en virtud de ese principio de unidad, y eso es algo que vamos a ver replicado en nuestro artículo 41 de la Ley de Derecho Internacional Privado, lo lógico es que el tribunal venezolano asuma jurisdicción sobre todos los bienes de la comunidad, a pesar de que uno o un grupo pequeño de ellos sean solo los que se encuentren en Venezuela. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 326 en aquellos casos de bienes que no llegan a formar una universalidad? Nos dice lo siguiente: si en los casos a que se refiere los dos artículos anteriores hubiere bienes situados en más de un estado contratante, podrá acudirse a los jueces de cualquiera de ellos, salvo lo que prohíba para los inmuebles la ley de la situación. Entonces, en los casos en donde no se trata de universalidad de bienes, sino de simplemente bienes agrupados entre sí por X razón, el mismo artículo 326 da la posibilidad de también acudir a el tribunal donde se encuentre cualquiera de esos bienes, pero excepciona lo mismo que nos indicaba el 318 arriba, de que en el caso de que, por ejemplo, entre esos bienes se encuentra un bien inmueble, yo tengo que verificar lo que me dice la ley del lugar de ese bien inmueble para yo, como tribunal que está conociendo el asunto, concluir si en efecto tengo jurisdicción o no para conocer del caso. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro con estas normas en materia de acciones personales, acciones reales? Sí, profe. ¿Qué pasaría si hay intereses contrapuestos? Por ejemplo, una persona quiere que sea aquí en Venezuela y el otro quiere que se dirima en Colombia, por decir algo. En ese caso, ¿cómo se haría? Eso va a depender de lo que ocurra en la práctica. ¿Qué puede ocurrir? Puede, por ejemplo, la parte que está interesada aquí en Venezuela demandar en Venezuela y la otra parte no hace nada, sino que acude al proceso. Si acude al proceso y no opone la declinatoria, se somete y se conoce aquí en Venezuela. ¿Qué ocurre si opone la declinatoria? Tiene que fundamentar la declinatoria y en efecto dar una razón lo suficientemente fuerte para que los tribunales venezolanos asuman jurisdicción. ¿Qué pasa si además de que la parte que está interesada aquí en Venezuela
demanda en Venezuela y la que está interesada que se demanda en Colombia, demanda en Colombia, y los dos procesos están en paralelo, ahí puede verificarse un caso o de conexidad internacional o de litispendencia internacional. Y nosotros vamos a ver que en materia de derecho procesal civil internacional, estas instituciones tienen unos criterios y unos requisitos en específicos que pueden llevar a que, por ejemplo, los tribunales venezolanos declinen su jurisdicción en favor del juez colombiano, o que viceversa, los tribunales venezolanos reafirmen su jurisdicción, con lo que tendrá que entonces argumentar el que se encuentra en Colombia, porque en ese caso podríamos tener, podría haber interés de que ese litigio se lleve a cabo allá. Puede también llevarse a cabo el caso, y eso ocurre mucho en la práctica, en casos internacionales, que tengamos sentencias de dos estados distintos que sean contradictorias entre sí. Si son contradictorias entre sí, ahí lo que va a ocurrir en la práctica es que la parte que logre el reconocimiento y la ejecución de la sentencia que le favorece en primer lugar es la que va a ser vencedora. Por eso es que vemos que muchos de los litigios internacionales y de los arbitrajes internacionales, una parte muy crucial es lo relativo a dónde se va a ejecutar esa decisión. Aquí tenemos una pregunta en el chat, déjeme verificar un momento aquí eso. Ajá, nos pregunta Ismar algo muy relevante, que nos indica que en cuanto a la ejecución de la decisión sobre esa masa patrimonial, si los bienes se encuentran ubicados en varios estados, ¿cómo se hace para cumplir con ese principio de universalidad o de unidad? Es una pregunta muy relevante, y ahí lo que va a ocurrir en la práctica es que, en efecto, ya el litigio se entiende decidido en carácter de cosa juzgada por un solo estado. Pero para materializar esa decisión, la parte que ha ganado ese litigio y que, por ejemplo, es la que se entiende como, va a entender como propietaria o como poseedora de esos bienes de ahora en adelante, va a tener que agarrar su sentencia e ir a ejecutarla y a solicitar su reconocimiento en cada uno de los estados en donde se encuentran esos bienes. Ese principio de unidad o de universalidad llega hasta el momento de que esa sentencia se declare definitivamente firme. Pero su ejecución material va a implicar que se cumplan los requisitos de reconocimiento y de ejecución que estén disponibles en cada uno de esos estados en donde se encuentren los bienes determinados. Ahora bien, en materia de juicios sucesorales, nos indica el artículo 327 del Código Bustamante lo siguiente: en los juicios de testamentaria o intestato, será juez competente el del lugar en que él tuvo el finado su último domicilio. Aquí tenemos varias cosas. En primer lugar, que el Código Bustamante nos da una calificación correcta y nos dice: como se trata de materia sucesoral, no es cualquier domicilio. No es el domicilio que tuvo la persona al momento de casarse, o al momento de nacer, o al momento en que compró este bien o este otro bien. No. El domicilio que tenía efectivamente adquirido el finado, es decir, el causante de esa sucesión, al momento de fallecer. Y esto es algo que que también se puede verificar en la Ley de Derecho Internacional Privado, pero a través de una interpretación que vamos a ir viendo más adelante. ¿Y cómo entonces definimos ese domicilio? De nuevo, como indicábamos con el artículo 323, tenemos que ir al artículo 22 del Código Bustamante, y del Código 22 del Código Bustamante bajamos a los artículos 11 al 14 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Si se trataba de
de una persona que no estaba ni sometida a incapacidad ni que estaba sometida, por ejemplo, al hecho de que estaba en Venezuela por cumplir una función pública. Se aplica el artículo 11. Si era una mujer casada y vivía aquí en Venezuela separada del marido, aplica el artículo 12. Si se trataba de un menor o un incapaz, ahí entonces aplica el artículo 13. Pero aquí se pueden verificar casos bastante interesantes y, por ejemplo, les traigo de la práctica algo que vi en la realidad de un caso de derecho internacional privado. Una persona amasó bienes en diversos estados y para los hechos del caso vamos a decir que uno de esos bienes, que uno de esos estados era en Venezuela. En sus últimos tiempos, esa persona entró en una enfermedad y cayó en un coma antes, como unos 4 años antes de fallecer. En ese caso, antes de fallecer, ella había adquirido el domicilio en un estado que, para los efectos del ejemplo, vamos a decir que sea Venezuela. Luego de entrar esa persona en coma, fue llevada por su familia a España, por ejemplo, y en ese estado termina falleciendo. Pasó 2 años en España antes de fallecer. Entonces ahí la pregunta estaría a los efectos de esta norma. ¿Pueden asumir jurisdicción los tribunales venezolanos? Ahí entonces va a depender de lo que indique y vean lo importante de tener claro el conocimiento de cada una de las partes que vamos a ir viendo de la materia. Porque a final de cuentas, ¿cómo se decide este caso? Del artículo 327 paso al 22 del Código Bustamante. El Código Bustamante me baja al artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Nosotros hemos dicho que en la Ley de Derecho Internacional Privado, en materia de domicilio, se tiene que tener en cuenta el animus de la persona cuyo domicilio se está juzgando. Entonces, si bien en este caso la parte se encontraba efectivamente en el territorio español y además se encontraba que había tenido 2 años en ese territorio antes de fallecer, no podríamos indicar que efectivamente el ánimo se ha verificado, porque en ese caso la parte no pudo manifestar su voluntad de adquirir el domicilio en el territorio en el que últimamente falleció, que era en España. Entonces, ahí vemos que, si bien es un caso de jurisdicción, a final de cuentas, a la conclusión que nos lleva de que, por ejemplo, en este caso los tribunales no tienen jurisdicción, es una norma de domicilio. Por eso es que les he dicho y les reitero en este momento. Es importante ir teniendo bien claro el conocimiento de cada una de las partes, porque mientras avancemos veremos que es una especie de arrastre. Cuando veamos los casos a final de este tema 6, nosotros veremos que aquí en materia de jurisdicción se concentran los presupuestos del derecho internacional privado, la materia de las fuentes, la materia del domicilio y además los criterios de jurisdicción. Por eso tenemos que tener claras esas normas. ¿Qué ocurre con el 327? Que también ocurre con el 325 y el 326 en materia de universalidades y de grupos de bienes que no llegan a formar una universalidad. Que en materia de sucesiones se entiende que la masa hereditaria es también una universalidad, con lo que aplica aquí el principio de unidad o de universalidad respecto de esos bienes. Entonces, si por ejemplo esa persona falleció con un apartamento en Margarita,
una casa en Colombia, unas cuentas en Argentina, otros bienes muebles en Chile, por ejemplo. Y nosotros entonces estamos juzgando si tienen jurisdicción los tribunales venezolanos según esta norma. Permite el Código Bustamante que los tribunales venezolanos asuman jurisdicción, pero esa jurisdicción no solo se va a extender a ese bien ubicado en Venezuela, sino también a ese bien ubicado en esos bienes ubicados en el extranjero. Ajá, nos plantea aquí Ismar algo relevante. Él comenta allí en el chat de que si la persona sabe que tiene una enfermedad y se traslada bajo su responsabilidad a otro estado, no se puede asumir que tenía el ánimo de estar ahí, aunque la práctica no cumplió con el tiempo necesario para expresarlo, lo que nos puede llevar a una situación que también es interesante en la práctica. Si la persona que se traslada del extranjero por razones de enfermedad terminal y de cumplir con un tratamiento médico en un país específico tiene el ánimo de establecer allí su domicilio. Y allí eso va a depender mucho del caso en concreto y va a depender de que esa residencia en ese estado determinado no dependa simplemente de que esa persona estaba cumpliendo allí su tratamiento médico. Allí tendrá que evaluar el juez qué otro tipo de relaciones él estaba desarrollando en ese territorio, si tenía bienes en ese territorio además, o cualquier otro aspecto que sea necesario tener en cuenta en ese caso. Por eso nos lleva a que es necesario, y de nuevo, en materia de domicilio, uno, ver el caso en concreto y las circunstancias del caso, y dos, que todo se va a resumir en el debate probatorio, porque será el debate probatorio respecto del domicilio lo que finalmente de cuentas lleva al juez a establecer si allí el domicilio se constituye en un estado o en otro, con las consecuencias para el caso de la jurisdicción. Luego, en materia de concursos y quiebras, el Código Bustamante nos da también unas normas en específico. Y esas normas y eso los divide en la quiebra voluntaria o quiebra iniciada por el propio comerciante fallido y las quiebras iniciadas por los acreedores. El artículo 328 nos indica que en los concursos de acreedores y en las quiebras, cuando fuere voluntaria, la presentación del deudor en ese estado, será juez competente el de su domicilio. Allí lo que se le está dando es una ventaja al comerciante de que se concentre en un solo estado todo el litigio de su quiebra y que entonces todos los acreedores se vean en la necesidad de acudir ante ese estado. Le da entonces la ventaja además al comerciante de si él se entiende como suficientemente honesto para saber que está en un estado de insolvencia y de que se ve en la necesidad de activar ese proceso judicial de quiebra, pues entonces les da la facilidad de que, mira, si tú mismo lo inicias, van a tener jurisdicción los tribunales de tu domicilio y entonces no te vas a tener que trasladar a otro estado para tener que soportar ese juicio de quiebra si lo inician, por ejemplo, los acreedores. Pero en el caso de que sea el juicio iniciado por los acreedores, todavía el Código Bustamante le da una cierta importancia al domicilio del comerciante. Y vemos lo que nos dice el 329. El artículo 329 nos indica lo siguiente. En los concursos o quiebras promovidos por los acreedores, será juez competente el de cualquiera de los lugares que esté conociendo de la reclamación que los motiva, prefiriéndose, caso de estar entre ellos, el del domicilio del deudor si éste o la mayoría de los acreedores lo reclamasen. Allí nos plantea el 329 que
si por ejemplo ese comerciante tiene negocios en Perú, Panamá, Honduras y Venezuela, los acreedores pueden solicitar la quiebra en cada uno de esos estados, pero el demandado tiene la posibilidad de reclamar, mira, yo tengo domicilio en X estado, por ejemplo, en Honduras, y la demanda fue interpuesta ante los tribunales venezolanos. Yo solicito que, o me excepciono de este criterio y solicito que este juicio se conozca no en este estado, sino en el territorio en donde yo estoy domiciliado. Allí entonces tendrá que ver el juez si razonablemente él tiene que otorgarle ese alegato al comerciante fallido o no, pero en efecto el 329 le da pie a el juez a considerar ese alegato o a considerar si los propios acreedores han decidido asumir jurisdicción o que tenga jurisdicción los tribunales del domicilio del comerciante. Con materia de quiebra ocurre como ocurre en materia de sucesiones y en materia de convenidad conyugal, y es que se entiende que los bienes que forman parte de la masa del comerciante fallido son una universalidad de bienes, y al ser una universalidad de bienes podemos entonces tener que la jurisdicción que asuma los tribunales venezolanos sobre ese procedimiento de quiebra se extiende a todos los bienes y a todos los negocios que tenía ese comerciante en el extranjero, y no solo aquellos que tenía aquí en Venezuela. ¿Alguna pregunta o algo que no haya quedado claro en materia de jurisdicción hasta ahora? Ok, vamos a dejarlo hasta aquí al día de hoy. Mañana continuaríamos con el Código Bustamante en materia de jurisdicción voluntaria. Veríamos los criterios de jurisdicción que tienen el resto de los tratados internacionales, y creo que nos daría chance de comenzar con la Ley de Derecho Internacional Privado. ¿Qué me gustaría que revisen o para discutir y hablar un poco en clase? Uno, ¿qué ejemplos pueden tener ustedes de juicios de jurisdicción voluntaria en materia civil y en materia mercantil? Porque sobre todo los de materia mercantil no son del todo conocidos siempre. Eso por el lado del Código Bustamante. 2. ¿Cuál es el criterio general de jurisdicción establecido en la Ley de Derecho Internacional Privado a la luz del artículo 39 de la ley? Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, si yo puedo aplicar en materia de acciones de contenido patrimonial algunos de los criterios previstos en los artículos 41 y 42 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Entonces, en resumen, ¿qué me gustaría que revisen para mañana? Uno, qué ejemplos de procedimientos de jurisdicción voluntaria en materia mercantil pueden verificarse en el ordenamiento jurídico venezolano. 2, ¿cuál es el criterio general de jurisdicción de la Ley de Derecho Internacional Privado a la luz del artículo 39? Y 3, si en materia de acciones de contenido patrimonial yo puedo aplicar algunos de los criterios establecidos en los artículos 41 o 42 de la Ley de Derecho Internacional Privado. De nuevo, ¿hay alguna duda sobre lo que hayamos visto hoy? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok, entonces nos vemos mañana a las 4 de la tarde a través del link de los jueves, y cualquier duda y cualquier cosa que esté pendiente lo podemos también conversar por el chat de WhatsApp. Entonces, feliz tarde a todos y que estén bien. Gracias, profe. Feliz tarde. Hasta luego.